El balneario La Esmeralda en Rocha debió ser evacuado la semana pasada por un incendio forestal que el cuerpo de bomberos demoró días en controlar y que llegó a poner en riesgo al vecino Punta del Diablo. El viernes, bomberos que forman parte del sindicato de policía denunciaron que la falta de personal y el hecho de que un bombero hace el trabajo que deberían hacer 4, además de la falta de recursos, puede haber complicado incluso más el incendio en Rocha. ¿Falta efectivamente personal? ¿Qué medidas se están tomando para la temporada? ¿Cómo se trabaja especialmente en estas épocas del año tan complicadas en materia de incendios y con el agravante de los incendios forestales? Bueno, de eso vamos a conversar a partir de este momento con el director nacional de bomberos, Leandro Palomeque. ¿Qué tal? Buen día, Palomeque. Un gusto recibirlo aquí en Estudios. Buen día, un gusto estar acá acompañándolos. Habíamos hablado durante muchos años cuando usted era el vocero de bomberos, sí, siempre por teléfono, pero bueno, ahora hace años, ya hace por lo menos 2 años, ¿no? Que está como, o más, 4 años que está al frente como director nacional de bomberos. Le iba a consultar, empecemos actualizando un poco la situación con este último incendio que acaparó la atención mediática. Estábamos hablando de La Esmeralda en Rocha. Efectivamente está controlado, más que controlado, está extinguido el incendio como tal, ¿no? No lo hemos declarado extinguido aún, es decir, lo que tenemos es una etapa de control que comenzó el día ya viernes. Ingresamos en esa fase de control. Si se mantuvo ese control durante 24 horas, ya sin frente de propagación, y el día sábado comenzamos la tarea de liquidación. Liquidación involucra el enfriamiento de todos los puntos de calor que nos quedan dentro del área afectada y en lo que es el perímetro del área afectada. Ya llevamos 24 horas, hemos pasado las 24 horas de control. Desde la liquidación del fuego, volvemos a decir, trabajamos durante 24 horas y en el día de ayer, con las lluvias y las precipitaciones, nos acortó el camino de la liquidación del fuego, que es una tarea de largo aliento y se prevé una semana generalmente de liquidación. Lógicamente que las precipitaciones llevaron a un enfriamiento de todos los puntos de calor que teníamos y hoy estamos en tareas de vigilancia ya. ¿Qué significa eso? Estamos vigilando que no haya ningún punto de calor detectado dentro de esa zona, dentro del área quemada y en la zona perimetral. Si eso se mantiene durante 48 horas, que es lo que bibliográficamente tenemos que manejar, a las 48 horas ya se puede dar extinguido. Es decir, que todavía estamos dentro del plazo de la vigilancia, sin haberlo dado finalizado. Mantenemos toda la fuerza tarea ya. ¿Cuántos bomberos están trabajando allá en este momento? Estamos en 71 bomberos en total desplazados en el lugar que están trabajando y que no fueron, en este caso no se produce la merma de esa cantidad, porque la tarea de vigilancia es también importante. No solamente que es importante, sino que de resurgirse necesita la mayor fuerza de tarea para realizar un rápido enfriamiento. ¿De qué destacamentos concretamente hay bomberos en este momento? Santa Teresa, Chuy, Rocha, Castillos, esos son los destacamentos que trabajaron desde el minuto 1. Lógico que hablamos con relevos permanentes de esa gente. Y después tenemos personal zafral, que es el que ya está trabajando allá desde el segundo día al día siguiente del inicio del fuego. Se desplazaron una brigada en primera instancia y después a las 24 horas una segunda brigada de apoyo. Por los datos que nos brindaba hoy más temprano el vocero de bomberos, bueno, obviamente las hectáreas afectadas eran más de las que preveían inicialmente, ¿no? Estamos hablando de 2.136 hectáreas afectadas y 19 viviendas que fueron afectadas por el fuego. En general 16 que sufrieron una destrucción total, después el resto de las otras un poquito más leve, pero se llegó a una situación grave, ¿no? Sí, lo previsto para este incendio. O sea, la magnitud que tenía el incendio iba a tener una afectación grande y afectación a vivienda. Nosotros ya lo decíamos. Respecto al área, cuando dimos y se manejó en todos los casos 900 a 1.100 hectáreas con un margen de error significativo, lo dije en todo momento, y que no se podía establecer con precisión cuál era el área afectada hasta que no minimizara la cantidad de humo que se desprendía. ¿Por qué? Porque el cálculo que se hace se toma a través de los puntos de calor de imágenes satelitales que tenemos, eso nos dice medianamente el área que tenemos, pero después hay un recorte de acuerdo a zonas que quedaron sin quemar. La única forma de tomar esos recortes es con las recorridas aéreas. Tengamos en cuenta que es un área en algunos lugares impenetrable. Entonces, las imágenes aéreas son las que nos plasman realmente el dibujo del incendio. Ese dibujo se georreferencia y nos da el área real. Entonces, mientras tuvimos fuego, la columna de humo tapaba enteramente la visual sobre el dibujo del incendio y no se podía prever cuál era el área exacta. Una vez que se finalizó eso, se hizo el recuento y nos dio esas 2.136 hectáreas afectadas. Y lo que es las viviendas afectadas,
También fue cuantificado por bomberos, ambas cosas, el área y las viviendas. Las viviendas mediante un equipo de evaluación de daños que se desplazó el día viernes, y trabajó desde el viernes en la tarde hasta el sábado en la tarde, 24 horas de evaluación de daños para dar una precisión. Ustedes recordarán que era las versiones que habían sobre la cantidad de viviendas afectadas eran muy variables, es decir, lo visual o confirmado eran 7, 8, 9, había quien hablaba de 16 viviendas. Nosotros explicamos claramente, la única forma de dar un número exacto es a través de una evaluación de daños vivienda por vivienda. Eso nos dio 19 viviendas afectadas, 16 de ellas destruidas y 3 con daño menor. 2 de ellas, esas 3 con daños que hablamos que tienen afectación, son habitables, 2 de ellas con alguna reparación, la restante es habitable en las condiciones que está. ¿Se sabe cuál puede haber sido el origen del fuego? Sí, manejamos varias hipótesis que tenemos y tenemos identificado el punto de origen del fuego. Es decir, el proceso investigativo va en buen camino. Lo que estamos intentando determinar ahora es si estamos hablando de un único foco o si tenemos focos secundarios que no coinciden con el primero. Y bueno, ¿cuáles serían esos focos? Más allá de que no pueden nombrar responsables, digamos, pero ¿cuál puede haber sido el foco? Nosotros no apuntamos a identificar al autor. Claro. Entonces, lo nuestro corresponde identificar cuál fue la causa. Después, parte de la investigación policial, la identificación de un posible autor o persona involucrada en el hecho. No hablemos de intencionalidad, hablemos que todas las hipótesis están abiertas. Puede ser la accidentalidad, responsabilidad, claro, o la intencionalidad. El factor humano está presente allí en el origen del incendio. Eso es lo que hasta el momento tenemos. Porque hay factores naturales, llámese descarga atmosférica, rayos, demás, que no están vinculados al factor humano. Son el menor de los casos y por las condiciones que se dan al momento del inicio del fuego, eso está descartado. Entonces nos quedamos con el accionar humano presente allí. El punto de ¿alguien que prendió una fogata? Sí, una parrilla. O no necesariamente. El factor humano, por ejemplo, el transitar con un vehículo en una zona de ese tipo, donde pueda existir elementos incandescentes desprendidos del escape y demás, también es un factor humano involucrado. Tirar un cigarrillo. Una colilla, todos esos son factores humanos. El accionar humano presente en el origen del fuego. Y por ese lado está encaminado por el momento, o se orienta hacia ese lado de la investigación. Después lo que hablamos de focos secundarios es si nosotros tuvimos un foco principal y un único incendio. De eso podemos hablar de focos secundarios, otros focos que se generan, que lo que estamos estudiando es si esos son coincidentes con el foco principal, es decir, que hayan sido producto de la propagación o hayan sido otro incendio, que realmente sea en la misma área, porque tenemos varios focos dispersos, algunos coinciden con la propagación, como fue cuando evacuamos la Esmeralda, que el fuego que venía en propagación hacia el oeste cruzó la calle 54, que era el cortafuego que teníamos establecido, y lo cruzó por gran distancia. Bueno, sí, ahí fue donde hubo que evacuar, y lo que no nos quedan claros son otros puntos que, bueno, dentro de la investigación se va a determinar si son focos secundarios del primero o no. Ahí me surgen varias preguntas para hacerle. Una es la particularidad que tienen estos incendios forestales, ¿no? En cuanto a eso, a su propagación, a cómo se trabaja para combatirlos, en realidad, por las particularidades que tiene. Usted decía, hicimos cortafuegos y se lograron, las llamas lograron pasar. Cuéntanos un poco de esas características en particular que tienen los incendios forestales. En este caso, donde existe continuación de material combustible, el fuego avanza libremente. Una carretera, por ejemplo, ¿no corta? ¿No es un cortafuego natural? No. O sea, ¿no es suficiente? Depende del ancho que tenga. ¿Cuál es el tema? Si tengo masa combustible de ambos lados, probablemente la pase. En este caso, para que ustedes tengan idea, cuando llegó el 54, el fuego nos pasó por más de 100 metros. ¿Qué quiere decir? Que del frente de avance el fuego pasó 100 metros por encima de nosotros y cayó y generó segundo foco. Un foco, 2 focos, 3 focos se pueden controlar. Pasan 5 focos al mismo tiempo y ya es muy difícil controlarlo, ni con toda la fuerza de tarea, porque caen inclusive en una masa combustible, para que quede claro que es área forestal, impenetrable. Claro, cuando ustedes hablan de combustible hablan de eso, de vegetación extensísima y de material y muy cerrada. Claro. Y cuando digo muy cerrada es que uno no llega por la calle y puede ingresar al foco, sino que para ingresar hay que ingresar a machete o a motosierra, porque es impenetrable la zona. En esas condiciones se enfrenta el balneario La Esmeralda. Y ahí jugó también el factor del viento de esos días. Y eso es lo fundamental. Para que se produjera esa propagación. Llegó con tal violencia que pasó en tantos puntos que es imposible el control y avanza y continúa avanzando libremente. Después de que pasó el cortafuego, ya hay que abandonarlo. Sí, puede darse, ahora por ejemplo, el avance de Punta del Diablo lo tuvimos en el 89, en el 289, en el kilómetro en ese cortafuego. Tuvimos puntos que pasaron, pero el combate nos ayudó a pararlo. ¿Por qué? Porque llegó lenta y progresivamente con un viento a favor para que no se propagara. Pero cuando llega con un viento
a la espalda de la propagación, es decir, a favor de la propagación, llega con una violencia muy grande y es imposible pararlo. Difiere de otro tipo de incendios, como son los incendios estructurales, donde uno, toda la fuerza de trabajo que tiene, la vuelca sobre el incendio en el ataque directo al fuego. En este tipo de incendios no se puede operar un ataque directo. Es decir, ir a trabajar sobre el fuego, extinguirlo con mangueras, chicotes y demás. ¿Por qué? Porque llega una masa de combustible tan alta que la cantidad de agua que uno eroga se gasifica antes de llegar al fuego, por decirlo. Y segundo, es imposible por sofocación porque no hay forma de sofocarlo. Las descargas que uno puede hacer aéreas también se gasifican antes de llegar al fuego. En definitiva, la única forma de parar este tipo de incendios, por las características del material que está acumulado, es con cortafuegos. Es evitar la propagación, la palabra. Eliminar el material combustible. Claro. Evitando de esa forma, cuando el fuego llegue a ese cortafuego, se encuentra sin material combustible y se extingue. Pero si le sumamos que las condiciones de viento no son favorables, o sea, juegan a favor de la propagación, ahí es donde pasa el cortafuego. Pasa por arriba. Pasa por arriba a distancia y es imposible contenerlo. Acá por más cantidad, como decimos, en un incendio estructural, cuando mayor cantidad de bomberos tiro sobre la tarea, puedo solucionarlo. Aquí en un incendio de estas características forestales, para las características que era él, por mayor cantidad de efectivos de bomberos y todas las fuerzas de tarea, es imposible. Acá lo que es necesario es la construcción del cortafuego y que el clima nos juegue a favor. Clima que tiene que jugar a favor no a los bomberos de Uruguay, a los bomberos del mundo en todos los casos. Yo les recuerdo que Uruguay ha sido apoyo a muchos incendios internacionales, es decir, por las capacidades que tiene bomberos propiamente de combate en incendios forestales, pero ocurre la verdad es que en todos los casos los incendios forestales están atados al clima. Ahí usted ya está contestando un aspecto que pensaba preguntarle, que tiene que ver con estos comentarios que hicieron desde el sindicato, ¿verdad?, de bomberos del sindicato de policía, argumentando que, bueno, que el cortafuego incluso no podía no haber funcionado como tal justamente por la falta de personal. Si le parece, vamos a escucharlo porque nosotros estuvimos dialogando con el representante de los bomberos. Vamos a repasar lo que nos decía y quiero sus comentarios sobre eso. Si vos en la calle Cortafuego y no lo esperás ahí, y si el fuego viene de copa y viene muy violento, podría llegar a saltar a través de las pavesas encendidas y cruzar la calle Cortafuego. A lo que voy es que si hubiésemos tenido personal bien distribuido y las pavesas se hubiese saltado, capaz que lo podríamos haber combatido inmediatamente cuando caen al suelo y no dejar que el fuego continuare, que muriera ahí y que todo lo que viniera por el aire podríamos combatirlo a la hora que cae. Pero no tener personal no lo puedes hacer. No lo puedes hacer porque el fuego en situaciones violentas y de gran carga de combustible avanza muy violento, y más aún con el viento reinante que había en la zona. Ahí escuchábamos los comentarios que nos hacía a la producción de En Perspectiva John Ceballes, que es integrante del sindicato. ¿Usted tiene algún comentario para agregar respecto a lo que él decía? No, generalmente no tiendo a hacer contrapuntos con los sindicatos, entiendo innecesario. Baso sobre lo técnico y la respuesta creo que la di anteriormente. Expliqué claramente, por más fuerza de tarea que se tenga sobre un cortafuego, la cual teníamos todos los bomberos distribuidos a través de un cortafuego, el fuego igual va a pasar, si viene con un viento en contra. Lógicamente, estuve presente en el lugar en el momento que pasó, lo hablo con conocimiento y con propiedad de causa. Respeto la opinión, igual que la de Ceballes, la opinión de los vecinos que pueden tener respecto a una apreciación subjetiva del tema. Lo hablo objetivamente, técnicamente lo que va a pasar. No importa la cantidad de efectivos que tengan en el cortafuego. Sí va a favorecer si pasa en 1 punto, 2 puntos, 3 puntos. Cuando pasa casi en toda la línea del cortafuego y a distancia, ya tenemos otro frente de fuego que es imposible contener. Esta apreciación podría considerarse si habláramos de un terreno con accesibilidad. Es decir, donde se puede acceder. Acabo de explicar el tema de la dificultad para acceder al cortafuego que se da, y eso es producto de la masa combustible que hay. ¿Con esto qué quiero decir? Bueno, técnicamente una vez que pasó la línea de cortafuego, no importa la cantidad de efectivo, no se podía acceder al área. Claro, para tener esta opinión
había que haberlos visto, estar en el lugar y ver cuál era la condición. Después, lógicamente, son respetables para mí todas las posiciones de vecinos, de medios de prensa o de un sindicato, que de hecho son en muchos casos contrapuestas. Si se escucha a los medios de prensa locales, y hablo todos, elogiaron el accionar de bomberos, la forma profesional en la que se trabajó, la forma de organización muy distinta al año 2011 al año 2005, y no lo digo yo, lo dicen los medios de prensa locales que estuvieron allí, y lo que se observó es la organización que hubo. Es imposible pararlo. No hablemos solamente de los bomberos, estábamos los bomberos, teníamos apoyo militar a través de la SAD, de las secciones de apoyo a la emergencia del Ejército Nacional, que ya estaban presentes con nosotros trabajando, estaba también la Intendencia Departamental, todos testigos presenciales de cómo el fuego pasó, como pasa muchísimas veces la línea cortafuego. Lo mismo ocurre en todos los incendios del mundo. Ustedes sabrán lo que es Canadá, Estados Unidos, los grandes desastres que han habido, construcción de líneas cortafuego y la pasa, con todos los recursos sobre el mismo, porque cuando el clima y la continuidad de material combustible están presentes, es muy difícil pelear contra la naturaleza. Bueno, hablando de eso, capaz que da para introducir otro elemento que justo estuvo planteado la semana pasada cuando nosotros abordamos el tema y dimos la noticia, ¿no? Había oyentes que decían, otra vez la Esmeralda. Y es cierto que es un lugar donde se han repetido, lamentablemente, sobre todo en la época de veranos, este tipo de episodios, ¿no? Con mayor o con menor gravedad, pero siempre es un foco que solemos escuchar, ¿no? Y había una gente que planteaba, bueno, ¿por qué si hay tantas áreas forestadas, por ejemplo, ahí se cumple con la normativa, se limpia los terrenos y se tiene acondicionado como para que justamente evitar las condiciones que hacen que se propague el fuego, ¿no? En este caso estamos hablando de un balneario que tiene características muy particulares, por lo que usted decía, obviamente con abundancia de vegetación, y sin embargo que no tiene en muchos casos esas calles de acceso que podrían actuar mínimamente como cortafuego, ¿no? Ahí no hay normativa que obliguen al privado a limpiar sus terrenos. Eso es un tema ya de control que escapa a bomberos, ¿verdad? De hacer cumplir las legislaciones en el marco. Pero sí que debo decir esto. Ahí la problemática está dada en que son predios particulares en su gran mayoría. Y es cómo trabajar donde a veces no se conocen quiénes son los propietarios de los predios. Pero el hecho de ser impenetrables que tú señalabas me da la impresión de que es lo que hay que corregir. De aquí en más tienen que ser penetrables por lo pronto para que el accionar de bomberos sea efectivo, ¿no? Sí. Pero va a ser muy difícil porque estoy hablando, vuelvo a aclarar, no estoy hablando, claro, no estoy hablando no, pero realmente decirlo de este lado, viéndolo como cualquier otro vecino que lo puede ver, dentro de las manzanas delimitadas, por ejemplo, dentro de la Esmeralda, en las manzanas delimitadas por calles, ahí es impenetrable la masa, impenetrable que tiene los árboles más toda una masa combustible que tiene 2 metros de altura, por la cual no se puede ingresar. Y esos son predios particulares. Y eso no son forestaciones. Si uno recorre lo que es las forestaciones, plantaciones forestales en todo el país, va a ver las calles cortafuegos y los retiros que existen. Al momento de plantar, ahí es donde el propietario toma los recaudos de cumplir la reglamentación y hay una vasta normativa en materia forestal que dice los retiros de ruta, las calles internas cortafuego. Los miradores, ahí. Todo lo que tiene... lugares para... Todo el piso forestal, es decir, todo ese sotobosque, la masa se limpia para que no exista masa combustible al pie del monte. Ahí se cuida el árbol porque el árbol es la fuente productiva. Aquí son plantaciones, en algunos casos estamos hablando, es todo natural, ha crecido naturalmente y no existe limpieza sobre las propiedades. Lo más impactante que tenemos, 2 aspectos impactantes, es el área que se afectó, bueno, porque existe toda esa continuidad de material combustible, y lo otro es la afectación a viviendas, que es algo serio y grave. En esas 19 viviendas afectadas, nosotros decimos, se salvaron cientos de viviendas. En el momento que se evacuó la Esmeralda, los únicos que quedaron adentro fueron los vehículos de bomberos y personal también militar que quedó allí con nosotros. Durante toda la noche se trabajó protegiendo las casas. Se salvaron cientos de casas, se perdieron 19. Esas 19 casas eran insalvables desde el punto de vista que estaban rodeadas de material combustible vegetal. Si ustedes se enclavan en una vivienda que tiene características con material constructivo, en su gran mayoría en madera, con cubiertas en algunos casos, como son algunos balnearios de paja, dentro del monte y rodeada de material combustible, acacias, linfoglias, demás, con lo inflamable, o sea, con lo combustible que son, ¿verdad? Nos lleva a que es imposible poder salvarlo. Entonces tiene que haber una toma de conciencia también por los propietarios de hacer la limpieza en el entorno, proteger su propia casa, donde dejen un retiro sin material combustible. Ahí minimizan la posibilidad de que el fuego, por radiación, llegue a afectar la casa. Acá ya no hablamos que el fuego alcance la casa por calor radiante. Hablamos de que el fuego afecta a las viviendas
directamente por continuidad del combustible. Llega hasta la casa porque el material combustible está hasta la puerta de la casa. Y eso es lo que hay que hacer, intentar autoprotegerse. También hay una cuestión de que quienes van a vivir allí buscan ese entorno natural y están rodeados de ese entorno natural, de acuerdo. Pero si no hacemos un pequeño retiro entre la casa y el entorno natural, ahí es donde están poniendo en riesgo sus viviendas. Entonces eso es importante y esto es recurrente todos los años. El material que se quema pasa a ser material que ya no es combustible. O sea que en ese sentido, digo, la Esmeralda quedó en mejores condiciones para evitar el próximo. Sí, de un sector sí, porque no existe material combustible porque ya fue generado. Pero tengamos en cuenta, también todo ese material, todo ese carbón generado pasa a ser un abono de la tierra. Entonces futuramente les planteó los años 2005, gran incendio. Desde la Esmeralda pasa a Punta del Diablo, pasa al Parque Santa Teresa, sigue avanzando y lo logramos detener el retorno a Santa Teresa. En ese momento la construcción de línea en la que estuve personalmente allí en el retorno a Santa Teresa se logró cesar el avance del fuego. 2011 nuevamente el evento que vuelve a ocurrir, que casi llega a Punta del Diablo, se logra parar ante la entrada a Punta del Diablo. 2019 y no sé si hacen en orden cronológico, si lo van haciendo, se dan cuenta que esto es cíclico. ¿Y cuál es el ciclo? El ciclo de recuperación del material combustible. ¿Va a volver a ocurrir? Volvieron a nacer. Va a volver a crecer. Y si dentro de eso no trabajo esa cantidad de predios que existen y dejo que crezca la masa forestal, todo ese material combustible, vamos a estar en la misma situación dentro de unos años. ¿De qué va a depender? Del clima. Hemos tenido 2 años que hemos sido beneficiados con precipitaciones durante el mes de enero, beneficiado desde el punto de vista de incendio. Sé que turísticamente genera una afectación, pero beneficiado desde el punto de vista de incendios a nivel de un mes lluvioso. Lo mismo podía haberse dado este año, ¿no? No sé yo. Y tenemos las previsiones de lo que va a ser el verano de acuerdo a INUMET, donde vamos a tener precipitaciones en el norte un poco más elevadas, pero en el sur va a haber probablemente un aumento de temperatura y sin precipitaciones, o sea, o con escasas precipitaciones, muy por debajo de lo que fueron los años anteriores. Para redondear este tema que le planteábamos, usted decía, bueno, obviamente un tema de educación de los propietarios, ¿no? Y de proteger su propia vivienda limpiando el terreno, ¿no? Lo más próximo a la vivienda. Pero en cuanto a, decíamos, también hay normativa que controla el tema de las áreas forestales. En este otro caso, estamos hablando de un balneario en general que tiene terreno con así de boscoso y de espeso. ¿Hay competencia, hay normativa específica más allá de que se cumpla o no? Sí, existe normativa. No se fiscaliza, podríamos decir, o claro. No se fiscaliza con cómo debería hacerse. El tema es cómo fiscalizarla. Cuando la gran mayoría son predios privados en los cuales se ignora quiénes son sus propietarios, por ejemplo. ¿Y eso de quién depende? ¿De la Intendencia? La Intendencia es uno de los organismos que tiene la potestad o puede buscar el control sobre esos predios. Pero vuelvo a decir, también la Intendencia se le dificulta mucho, y acá me pongo del lado de los gobiernos departamentales. A todos los gobiernos departamentales le ocurre lo mismo. Es muy difícil entrar en un predio privado para hacerle un cortafuego. Bueno, se lo hacemos nosotros, Intendencia Departamental. Le hacemos el cortafuego, con toda la erogación económica que eso conlleva. Bueno, ahora lo hicieron, obviamente, la Intendencia estuvo trabajando en esas labores, pero claro, cuando ya estaba el fuego. ¿Qué pasa? Porque la condición varía. En una condición de incendio no pedimos autorización al propietario. Claro. Directamente actuamos. Pero en condiciones naturales, sin una emergencia, sí se requiere. Véase que le vamos a talar montes que tiene el propietario, le vamos a tirar abajo alambrados. Y en una situación de emergencia nadie lo va a cuestionar. De hecho, tenemos una ley que nos ampara hacerlo. Pero fuera de la emergencia, ahí es donde se encuentra la dificultad para llevar eso. Si acá hay una responsabilidad, realmente es del punto de vista de quiénes son los propietarios de los predios. Y después, en lo que respecta a las casas, no le voy a transferir a los propietarios de las fincas que fueron afectadas, porque hay que empatizar con la situación de la pérdida de la vivienda, la responsabilidad del hecho. Fue un hecho, vuelvo a decir, malo para todos, pero la realidad es que se requiere la autoprotección de cada uno, en el sentido de que si permito enclavar la vivienda dentro de la masa forestal, para nosotros es un imposible salvarla. Si tenemos un retiro, pasó en cientos de casas, lo pudimos hacer. Si hay una mediana limpieza, terreno. Y hablamos de limpieza, no hablamos grandes retiros, hablamos cortas distancias. Donde me permitan 10 metros de retiro de la masa forestal, ya para nosotros es suficiente para poder trabajar. En Perspectiva, periodismo sin rutinas. Hacemos una breve pausa y enseguida continuamos conversando con Leandro Palome, que es director nacional de Bomberos. Encara todos los desafíos que te esperan en este nuevo año con un plan.
Seguimos conversando esta mañana con el director nacional de bomberos, Leandro Palomeque, sobre la situación concretamente en el balneario La Esmeralda y algunos planteos que habíamos escuchado de falta de personal. Mire, Palomeque, recién hablábamos, usted decía lo de la labor de los bomberos, que a veces se cuestiona. Tengo un oyente, por ejemplo, supongo que es Federico o Federica, que dice: mi admiración total y respeto por el cuerpo de bomberos. Agradezco enormemente el trabajo que realizan. Son verdaderos héroes. ¿Cómo fue usted que estuvo ahí en el terreno? ¿Cómo fue desde el lado vivencial? Recién hablábamos con Rosario fuera de micrófono de lo que implica y lo agotado que termina la jornada un bombero, ¿no? ¿Cuántas horas tiene que trabajar de continuo, digamos? En ese tipo de incendios, ¿no? En el caso de La Esmeralda. Es una labor continua que no tiene parates, es decir, hay un momento para descansar, para alimentarse, tienen un descanso breve que oscila a 6 horas aproximadamente y vuelven a la línea de trabajo. Es decir, si nosotros teníamos 71, lo que estamos en ese momento que está trabajando, estamos trabajando con 2 brigadas trabajando y una descansando en forma permanente. Esa es la forma de trabajo. Hay un desgaste físico, entiéndase, no es solamente el esfuerzo físico que hace el bombero, de caminar de hacer un esfuerzo físico con palas, chicotes, batefuegos, hinchar mangueras y demás durante 6 horas, que lo hace continuo, sino que encima de eso hay que sumarle que está con todo su equipamiento arriba, manga larga, guantes totalmente equipado, casco, antiparra, y a eso hay que sumarle que está enfrentando temperaturas que son muy superiores a la media normal de cualquier trabajador, más los gases de la combustión que están presentes siempre, si bien en cantidad, en un ambiente respirable aún, pero todo eso lleva, más que nada la temperatura lleva, por más que se lo esté hidratando a la persona, lleva a un agotamiento mucho más temprano. Entonces es desgastante. Todo momento que el bombero pueda descansar lo tiene que hacer y nuevamente vuelve a la línea. Pero esta es la historia de todos los que ingresamos a bomberos, ¿no? Pero además hay un riesgo con la respiración, porque yo me acuerdo de ambulancias que tenían que atender a bomberos que venían asfixiados, mascarillas y... En este caso, y vuelvo a decirles, parte del éxito de la maniobra fue de que no tenemos ningún bombero lesionado, no tenemos ninguna persona lesionada, no tenemos pérdidas de vida fundamentalmente, como se han dado en otros incendios en Santa Teresa, que tuvimos pérdidas de vidas. Tenemos pérdidas materiales y eso es parte de la evolución que ha habido en lo que es la tarea de combate. Si hay que agradecer a alguien, estos son personas que han decidido que este sea su medio de vida. Esos somos los bomberos, personas que decidimos que este sea nuestro medio de vida. Situaciones de estrés, situaciones de agotamiento físico es el común denominador del bombero en toda operación. El incendio estructural no es diferente. Requiere mucho más equipamiento a mayores temperaturas todavía, por lo cual bien tienden a hacer tareas de corto aliento, no tan largas como el forestal, pero que generan un desgaste aún mayor. Claro, además ahí hay factores, otros factores que pueden ser más desgastantes en cuanto a lo emocional, ¿no? Estoy pensando en eso, cuando hay gente, tienen que rescatar personas y demás, ¿no? Esta actividad... Lidiar con personas en situación de shock, por ejemplo. Nosotros estábamos teniendo, antes del inicio de estos 3 incendios que se generaron de magnitud, veníamos teniendo un promedio de 200 incendios forestales diarios. O sea, ¿últimamente? Estoy hablando en este momento. Ya veníamos, este momento, al día martes, cuando se desató este incendio al mediodía, los días anteriores veníamos en un promedio de 200 intervenciones diarias por este mismo tipo de incendios. Son 3 casos en los que se disparan. De las otras 200 intervenciones que tuvo bomberos, no se han enterado ni se van a enterar, porque son situaciones que las resolvemos en el conato, en el principio. Las agarramos en su buen estado incipiente. Y esa es parte de la estrategia que hemos mirado. Es decir, no grandes dotaciones reducidas de vehículos de respuesta más liviana, camionetas con equipos polivalentes que dan respuesta rápida a esos pequeños focos. Pero en situaciones como esta, que puntualmente el mismo día que se dieron fue Santa Teresa, lo que hablamos de Santa Isabel y el kilómetro 31, la ruta interbalnearia, y los 3 explotaron al mismo tiempo. 2 se controlaron al día siguiente. El de Santa Isabel sí, fue breve. El del 31, exactamente igual que el del 31. Al día siguiente estaba resuelto y ya en liquidación. Santa Isabel igual. Al día siguiente, en la noche, ya lo teníamos resuelto y ya en liquidación. En la mañana ya comenzamos la liquidación. Ahí tuvimos 25 hectáreas afectadas y 4 viviendas. Acá hablamos de 2.136 hectáreas y hablamos de 19 viviendas. ¿Eso por qué? Por el lugar físico donde se da y las condiciones meteorológicas desfavorables que se dieron durante todo el incendio. Aclarado eso, decimos, los 200 incendios no se ven, y felizmente no se ven, y intentemos que no siguiera ningún incendio, porque logramos en su etapa inicial extinguirlo.
Eso es la redistribución de la fuerza tarea que tenemos, hecha para que intentar solucionarlo todo en sus primeros minutos. Santa Teresa, en el momento que se inicia el fuego, desplazamos, sin haber llegado a una dotación, desplazamos 4 destacamentos. Es decir, estamos hablando Chuy, Santa Teresa, Rocha y Castillos. Todos se desplazaron al mismo momento, sin que uno hubiera llegado a confirmar el incendio. ¿Y eso por qué lo hicimos? Lo hicimos porque somos conocedores de la zona, que cualquier fuego que se genere en esa zona ya es complejo. Y pese a ello que desplazamos, ya nos encontramos con un fuego generalizado en franca propagación. O sea que el ataque directo ya no servía, ya teníamos que ir a construcción de líneas directamente, porque veíamos la tarea de largo aliento que debe hacer. Esta acción y este trabajo, que vuelvo a decir, fue resaltado en la forma profesional que se hizo, se debe a la capacidad y al esfuerzo realmente y la valentía que ponen todos los hombres y mujeres que hacen a bomberos en el trabajo. Si hablamos de cantidad de efectivos más, tener miles de efectivos más, sí, por supuesto que siempre es bueno tener gente. Pero la realidad es, el recurso que tenemos es un recurso preparado y que está trabajando. Existe un exceso de carga horaria en los bomberos. Cumplen 240 horas por encima de las 192 que deberían cumplir. Eso es un aspecto en el que usted ha insistido mucho. Sí. O sea, lo reconoce. Es un aspecto que reclama el sindicato, pero por otro lado que usted reconoce que cumplen muchas más horas de trabajo que las de cualquier otro funcionario público. Exactamente. Por mes, ¿no? Sí. Así, nosotros hemos buscado vías de solución para ello. Con saltos de guardia a los bomberos, intentar darlos, tener la particularidad de permitirle las 24 horas o hasta a veces llegan a ser 48 horas de guardia, pero ya por iniciativa propia de ellos para tener algún día más libre. Entonces, juntar los días libres. Todo eso que nos deja... ¿El sistema de voluntariado no sirve? Sí, ¿Como en otros países? Sí, sirve. Y es un camino que venimos recorriendo. Es un camino que venimos recorriendo, pero hay que entender que las condiciones nuestras versus las de otros países es totalmente distintas. En cuerpos de bomberos como... cito, Chile, grandes cuerpos de bomberos, Guayaquil, puedo hablar, Colombia, en Cali, por ejemplo, cuerpos de bomberos muy fuertes de voluntariado. Aclaro, con una historia de 180 años de voluntariado en algunos de los casos. ¿Esto por qué lo explico? Lo que surgió hace 130 años, donde el estatus del bombero voluntario está por encima de ser rotario o ser león, es decir, está muy bien reconocido, no es gratis tampoco. Todo servicio de bomberos voluntarios tiene un costo económico. Argentina lo tiene, por ejemplo, un sistema de bomberos voluntarios que funciona en Argentina, pero que también cuesta plata al Estado. Entonces, lo que nosotros buscamos amalgamar acá es en algo que el Estado uruguayo brindó durante tantos años, donde no existe mucho la cultura del voluntariado en el Uruguay, y donde algo que el Estado está obligado a brindarlo. Ahora es difícil decir, bueno, vamos a sustituirlo por el voluntario. Sustituirlo no va a ser nunca. Pero sí la mixtura entre voluntario y servicio de bomberos oficial, trabajando todos unidos en el mismo cuerpo, no como cuerpos de bomberos independientes, en un mismo cuerpo de bomberos, es totalmente posible. Estudiamos 34 casos de voluntariados, encontramos algunos buenos ejemplos que se dan, desarrollamos todo este proyecto, que es viable y es aplicable en nuestro país. Ahora quedará en manos de la voluntad política el poder llevar adelante esto. Pero créanme que los bomberos voluntarios no son gratis, también requieren equipamiento que es de alto costo. Cada voluntario formación, academias, equipamiento. Tengan en cuenta que aproximadamente cada bombero sale $5.000 en equipamiento por bombero, equiparlo, y ese equipo tiene vencimiento, o sea que cíclicamente hay que cambiarlo. Hoy llegamos a que todos los bomberos tengan su equipo de protección personal, cada uno individual, lo que no se había logrado nunca en la historia de bomberos. También logramos la parte de empezar a migrar la respuesta de emergencia, que es algo que todos debemos tener en cuenta. El cambio climático es una realidad, vino para quedarse, los eventos adversos empiezan a migrar, no solamente hablamos de incendios, vamos a empezar a hablar de inundaciones, tornados, lo que antes no se concebía casi. Inundaciones eran poco comunes, ahora va a ser cada vez más recurrente producto de... Y ahí Bomberos empezó a trabajar en lo que es adquisición de botes, de equipamientos diferentes, grupos de búsqueda y rescate urbano, equipamiento especializado para búsqueda y rescate, como lo que son radares de detección, el equipamiento especial para rescate urbano. Todo eso es migración de la respuesta que va de la mano. Es un camino que recorrimos y que hay que continuar recorriendo, ¿no? Leandro Palomeque, director nacional de Bomberos, muchas gracias por estos minutos esta mañana aquí en Perspectiva. Nos quedaron temas pendientes para profundizar. Esto del voluntariado obviamente es muy interesante, es el camino que usted venía recorriendo, redactando un proyecto de ley. En todo caso, en los próximos meses volvemos a conversar y a charlar más en profundidad de esto. Gracias. Un gusto, ha sido un gusto estar con ustedes.